¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso que vamos a dedicar a ver en detalle los widgets spray de validación de elementos de formulario. Los 4 elementos spray que incluye Dreamweaver CS3 que veíamos en el anterior video tutorial. El de validación de campo de texto, el spray de validación de área de texto, el spray de validación de cajas de chequeo, de checkbox, y el spray de validación select para los elementos de formulario que utilizan el tag select, que recuerda que puede ser tanto lista como menú. Para empezar, indicar que para poder insertar un widget spray de validación, igual que ocurre con todos los widgets spray, tenemos que haber salvado al menos una vez antes la aplicación que estamos creando, antes de poder aplicar el widget. Después de que apliquemos el widget, también recuerda que es necesario guardarlo para que Dreamweaver vincule esa página con el código JavaScript externo y las hojas de estilo que necesita utilizar. Vamos antes a ver unas cuantas cosas que es importante tener claro en otro archivo antes de empezar a trabajar con el nuestro. Recuerda que ahora para introducir cualquier spray tenemos que tenerlo antes guardado. Lo primero a tener en cuenta, cuando incluimos un spray de validación, en caso de que lo hagamos en un formulario donde no hay ningún elemento o lo queramos hacer en una parte en blanco de ese formulario, al tiempo que incluimos el spray de validación, se incluye también el formulario, el elemento de formulario en concreto. Si yo pulso aquí en spray de validación test file, al no haber ningún test file aquí, va a incluir también el test file ya. Lo vemos y vemos cómo se nos abre la ventana como veíamos antes para darle una ID, para ponerle una etiqueta, y el resto lo dejamos como está, y ahora nos incluye ya, como vemos, tanto el campo de texto como el spray de validación de ese campo. Y otra cosa a recordar, incluso más importante, estos sprays de validación se pueden incluir tanto como vimos ahora desde cero, ya incluye también el elemento de formulario, como también aplicárselos a un elemento de formulario ya existente. Pero importante recordar, si posteriormente queremos eliminar el spray de validación, se hace como siempre, seleccionando sobre la pestaña y pulsando delete, por ejemplo, pero nos va a borrar también el elemento del formulario, haya sido creado a la vez que el propio spray o estuviera creado desde antes. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener cuidado, porque yo ahora simplemente aquí lo que hago es pulsar delete, borra, pero lo borra todo, tanto el validador, el spray de validación, como el propio elemento de formulario. Si lo haces, si quieres, pues simplemente hundo delete y lo volveríamos a tener aquí. La única alternativa para eso es seleccionar tanto la etiqueta como el campo de texto y copiarlo o cortarlo. Si lo cortamos, como vemos aquí, podemos tener un mensaje de error al quedar solo esto, pero ahora sí, aquí está el mensaje de error, ahora sí podemos borrarlo, y una vez borrado pegamos de nuevo el área de texto, con lo cual eliminamos el spray, pero mantenemos el elemento de formulario. Pues una vez aclarado esto, volvemos a nuestro formulario y vamos a empezar a ver en detalle cómo utilizar un validador de campo de texto, el spray de validación de un campo de texto. También, como ya sabemos, por tanto, se le puede aplicar tanto con un elemento nuevo que creemos al tiempo que el spray, o se lo podemos aplicar a un elemento ya existente, que es lo que vamos a hacer en este caso. Así que seleccionamos el campo de texto al que vamos a aplicar el widget y pulsamos sobre el widget de spray de validación de campo de texto. Aquí lo tenemos ya incluido y vamos a empezar por pasar a vista split para ver, aquí lo tenemos, el texto que ha creado, el código que ha creado Dreamweaver. Para empezar, vemos como el tag input, que hace referencia a este campo de texto, es rodeado por un tag span, aquí lo vemos, con una ID de SpriteField 1, que es el que acabamos de crear. Y también vemos como inmediatamente después del tag input aparece otro tag span, en el cual en este caso aparece el texto con el mensaje cuando la validación no se pueda llevar a cabo.
De momento vemos como aquí ese texto no aparece porque todo esto va a estar controlado a través de JavaScript. Pero aquí tenemos de momento la estructura subyacente para el sprite. Vamos a volver a modo diseño. El menú desplegable que tenemos aquí en Preview States dentro del inspector de propiedades, desde donde vamos a configurar la mayor parte del funcionamiento del sprite. Aquí es donde podemos determinar el aspecto que va a presentar ese mensaje dentro del formulario, con inicial, required, ahí lo vemos, ya aparece desde un principio, o valid. En este caso aparece en verde, está validado. Es aquí, de entrada lo normal es poner inicial, pero si queremos que aparezca desde el principio, con required también aparece. Pero además tiene otra ventaja añadida, que es que nos permite editar directamente aquí en pantalla, como vimos hace un momento poniendo aquí required. Podemos editar el aspecto que va a tener cuando aparezca este mensaje. Es justo lo que vamos a empezar por hacer. Vamos, como primera actividad, a modificar el aspecto de los mensajes. Así que nos situamos dentro del inspector de propiedades para trabajar. Y observa, comprueba que esté aquí marcado required. Es lo que debe aparecer por defecto, por lo tanto ya lo dejamos como está. Pero aquí en Preview States, en lugar de inicial, marca required, con lo cual, como vemos, aparece aquí el mensaje y aparece el color rosa en el campo de texto. Y como decía hace un momento, ahora nos permite trabajar aquí. De momento vamos a seleccionar lo que contiene y vamos a cambiar, vamos a poner por ejemplo simplemente obligatorio, un modo de indicarlo de forma clara en castellano y corta. Pues con el cursor aún dentro del campo de validación, vamos ahora a abrir el panel de estilos CSS también para darle estilo. Para ello, tal como está, en este caso ya lo tenemos abierto, pasamos a modo current. Si no, recuerda que la forma más rápida de abrirlo, para que se abra aquí la pestaña, o bien para que se abra el propio panel si está cerrado, es pulsar también aquí, con lo cual ya vamos automáticamente y nos aparece en pantalla el elemento que queremos, que en este caso es el campo del mensaje. Comprueba que lo tengas seleccionado. Vemos aquí como indica que es un borde de un píxel sólido y de este color, tirando algo así como carmín, y aquí el color con el que aparece el propio texto, y aquí indica que se muestre inline. Esta es una propiedad, en fin, vamos a empezar por borrarla, simplemente porque es lo que no aparece por defecto. Tú no lo vas a ver si estás haciéndolo desde cero. Yo había probado antes y ya lo había puesto, no me acuerdo ahora de borrarlo. Bueno, es lo de menos tampoco. Simplemente, si no lo tienes, aquí, font weight, y observa como ahora también el uso de CSS tan interesante ya va a cambiar aquí cuando pongamos aquí bold. Inmediatamente le damos ahí el aspecto que queramos. Y ahora hacemos lo mismo con el campo de texto, lo seleccionamos, aquí tenemos el color y podemos también cambiar el color de fondo. Vamos, por ejemplo, ponerlo un poco más claro, simplemente eso, aunque podemos dar el color que quisiéramos. Vamos a ponerlo menos, así, y observa como también ya cambia inmediatamente. Pues esto que hemos hecho para el estado required, podemos aplicárselo también a los otros estados. Ahora esto así será el aspecto que presente. Si ahora cambiamos aquí a valid, vemos como todo lo que aparece es en un color verde, que podemos hacer exactamente lo mismo con este campo. Seleccionamos el campo de texto y en el panel CSS aquí tenemos el color de fondo y simplemente podemos modificarlo del modo que queramos, como hicimos con el otro. Vamos también a ponerlo un poco más claro, por ejemplo, simplemente, y observa el cambio inmediato. Vamos a guardarlo y probar en el navegador. De momento vemos como no se ve en el formulario que tengamos ese validador, pero en cuanto pulsamos sobre el campo aparece ese primer estado amarillo, indicando por lo tanto que podemos poner. Ahora observa que tal como lo tenemos, si cambiamos a email no pasa absolutamente nada, simplemente aparece de nuevo
en el estado de principio. Pero ocurre lo que ocurre, observa lo que ocurre si pulsamos sobre enviar comentario. El comentario nos se envía y aquí nos aparece ahora que este campo es obligatorio, que tenemos que cubrirlo. Observa también ahora como, aunque escribamos algo, aparece en amarillo para escribirlo, pero sigue apareciendo así, aunque ahora está correcto, cuando acabamos de escribirlo, porque no vuelve a intentar aprobar si es correcto o no hasta que pulsamos, porque es lo que tenemos indicado. Vamos a cambiarlo ahora, pero de momento, ponga aquí o no ponga, va a seguir así hasta que lo enviemos. Ahora no se puede ver porque ocupa más, pero en el momento en el que enviemos pulsará, aparecerá un momento en verde, pero y envía el formulario y se limpia. Vemos aquí cómo se limpió y vemos que se ha enviado el formulario porque aquí aparece la información, incluido el nombre que ponía también enviado. Por tanto, tal como está ahora, los elementos de formulario solo se validan cuando pulsamos el botón on submit, pero eso también podemos cambiarlo. Para modificarlo, de nuevo selecciona la pestaña en el inspector de propiedades y observa aquí donde pone validate on y aquí está marcado submit. Tenemos que marcar on blur. Marca aquí en on blur y aquí podemos dejar valid o inicial, pero aquí on blur. On blur recuerda que significa cuando un campo pierda el focus, por lo tanto después de estar en el focus, de estar justo en ese campo, cuando salgamos se va a llevar a cabo la validación, no espera a cuando se envíe, que también, pero que lo hace también cuando está on blur. Lo probamos simplemente con esto y observamos la diferencia. Vamos a guardar, pulsar F12. Aquí tenemos de nuevo el formulario y observa ahora como cuando pulso se pone de nuevo en amarillo para escribir, pero ahora ya inmediatamente según salga es cuando se hace lo blur, cuando deja de estar el focus aquí, paso aquí y ya observa como inmediatamente ya nos aparece el mensaje de error. Y también ahora, en el momento en el que lo escribo algo, por lo tanto ya está correcto, de nuevo vuelve a validar cuando hacemos on blur, cuando quitamos de aquí el cursor ya nos indica en verde que ahora está correcto y que por lo tanto este campo está validado. Decir que estos cambios que hemos llevado a cabo afectan a todos los widgets de validación de campo de texto que estén incluidos en la misma página, no se aplican solo a uno, sino que cualquier alerta de validación y los colores que aplicamos al campo de texto con las alertas van a ser en todos los casos iguales. Veremos pronto cómo seleccionando otras opciones en el inspector de propiedades podemos crear rangos de diferentes alertas de validación. Pero de momento seguimos con el tema que estábamos viendo y como ya dijimos, la mayor parte de las características que van a tener las alertas podemos configurarlas desde aquí, cambiando entre inicial, required, valid, y ya llevamos a cabo las modificaciones tanto del texto como del color. Sin embargo, hay dos que no podemos cambiarlos desde aquí, que tenemos que hacerlo directamente en el estilo. Por tanto, podemos hacerlo bien en la propia página CSS o en el panel de estilos CSS. Abrimos el panel de estilos, pasamos a modo All y aquí tenemos Sprite Validation Test Field, que es el que estamos utilizando, y son estos dos los campos que tenemos que cambiar directamente desde aquí. Este Test Field Focus State Input, que como vemos aquí por el color, es el color que aparece cuando ponemos el cursor para escribir. Aquí no lo vemos, por tanto no lo podemos modificar, pero podemos hacerlo directamente desde aquí. Vamos a tener que poner un poco más claro. De ese modo ya lo tendríamos modificado también cuando pusiéramos el cursor. Y el otro que está justo al lado, que en este caso es cuando utilicemos una máscara de caracteres. Veremos también dentro de un momento a qué nos referimos. En ese caso solo se pueden escribir una serie de caracteres y otros no. En caso de que se escriba algún carácter que no se pueda, inmediatamente aparecerá un destello de este color, el que está aquí, en este caso rojo. Vamos a dejarlo así, pero también podría modificarse desde aquí. Vamos ahora a ver las otras opciones que tenemos aquí en el inspector de propiedades para aplicar en este widget de campo de texto.
primer lugar aquí donde pone hint, que en este caso sería algo así como sugerencia, nos permite escribir un texto que aparecerá en el campo de texto antes de escribir nada. En el momento en el que vayamos a escribir algo, desaparece inmediatamente. Podemos probarlo. Y observa como si lo abrimos en el navegador aparece escrito lo que ahí hemos puesto, pero en el momento en el que pulsamos inmediatamente desaparece y aparece el color ese amarillo para indicar que podemos empezar a escribir. Lo otro sigue como antes, como estamos viendo. MinCharts nos permite especificar el número mínimo de caracteres requeridos para que se lleve a cabo la validación. Si indicamos aquí un número, lo que hará Dreamweaver es añadir un mensaje de alerta dentro de un span, y aquí el menú Preview States añadirá una nueva opción para indicar el mínimo de caracteres, una opción que también podremos editar aquí. Vamos a poner, por ejemplo, mínimo de caracteres 6, 5, y observa como aquí aparece ahora el mensaje que va a aparecer, que desde luego podemos editar. Vamos por ejemplo, había borrado también el otro, necesitas añadir, bueno, más caracteres, cosas del directo, necesitas añadir más caracteres. Si lo volvemos a probar en el navegador, observa como ahora, si por ejemplo escribo solo 3 caracteres, que son menos, al pulsar indica que no llegan, necesitas añadir más caracteres, podrías poner cuántos, en fin, el mensaje personalizado, como ya sabemos. El siguiente, el máximo caracteres, pues funciona exactamente igual, pero para el número máximo de caracteres que se pueden escribir. Vamos a poner, por ejemplo, 7, y como vemos aquí, también ahora aparece un nuevo mensaje: excedido el máximo de caracteres. Y en fin, no lo voy a probar ahora, pero de nuevo el funcionamiento sería el mismo. En caso de que se supere, pues aparecería el mensaje de no validación. Creo que se empieza a ver el auténtico poderío que tienen estos widgets, pero de todos modos el poderío real del widget para el campo de texto se encuentra aquí en Type, donde podemos ver toda la lista de validaciones configurables para, desde como vemos, fechas, horas, números de tarjetas de crédito, números de la seguridad social, URLs, y con bastantes de ellas, cuando es necesario, cuando pulsamos, se activa Format aquí y podemos indicar en el formato en el que tiene que escribirse para que funcione. No vamos a explicar aquí ahora una a una, que no tendría sentido, pero esto le da un gran poderío. Mejorado porque también tenemos la opción de personalizar, de crear nosotros patrones propios que sigan una determinada norma. Es algo parecido a las expresiones regulares, pero bastante más sencillo que las expresiones regulares, con un gran potencial, puede que no tanto como las expresiones regulares, pero muy parecido. Prácticamente en todos los casos, como vamos a ver, podemos utilizarlo. Para construir ese patrón, que tendremos que escribir dentro del campo pattern, en el inspector de propiedades, lo vemos en un momento, pero aquí vemos los caracteres que tenemos que usar. Irá también esta imagen junto con el vídeo tutorial para poder verlos. Cuando queramos que se pueda incluir en ese carácter cualquier número del 0 al 9, tenemos que poner un 0. Para las letras de la A a la Z, usando una mayúscula, convertirá todo lo que escriba el usuario en mayúsculas, lo ponga mayúsculas o minúsculas. Poniendo una minúscula, cualquier letra de la A a la Z, y la convierte en minúsculas. Poniendo B mayúscula o B minúscula, con cualquiera de las dos, cualquier letra de la A a la Z, pero preserva lo que escriba el usuario. Se las pone mayúsculas, mayúsculas, y se las pone minúsculas, minúsculas. Estas, por tanto, es lo mismo que usemos una por otra, porque el resultado es el mismo. X
mayúscula permite cualquier carácter alfanumérico, se puede incluir por lo tanto ahí tanto letras a Z como números 0, 9, y convierte las letras a mayúsculas. X minúscula, lo mismo, pero convierte las letras a minúsculas. Y mayúscula y minúscula hacen también lo mismo, cualquier carácter alfanumérico, pero en este caso se conserva la mayúscula o minúscula en el caso. Y podemos poner una interrogación de cierre si queremos que ahí pueda escribir cualquier carácter. Estos son las simples normas que tenemos que recordar para poder escribir nuestros patrones de modo sencillo. Lo vemos. Aquí vemos el campo pattern donde tenemos que escribirlo. Para que funcione después también tenemos que marcar aquí donde pone forzar pattern para que obligue a utilizarlo y por lo tanto que el usuario tenga que seguirlo. Ahora aquí tenemos que plantearnos cuál es el patrón que queremos crear. Imaginemos, por ejemplo, que sea para un tipo de factura que estemos creando y siempre tenga que empezar por dos números. Entonces tendríamos que poner, como decíamos, 0, 0 para empezar. Después de los números, que tiene que llevar siempre un guión, así que ponemos el guión. Y ahora, por ejemplo, que lleve siempre 3 letras mayúsculas. Pues si son letras mayúsculas tendríamos que poner A, como decíamos, y que después que termine, por ejemplo, con una barra inclinada, y después de la barra inclinada, pues por ejemplo, una letra minúscula. Pues de este modo tenemos creado nuestro patrón y el usuario va a tener que escribir de este modo. Aquí va a poner nombre, no tiene mucho sentido, pero simplemente para probarlo, y veremos cómo tenemos que seguir este patrón y si no nos devuelve error. También veremos cómo después de escribir los dos primeros números ya escribe automáticamente el guión. Vamos a verlo mejor funcionando. Bueno, vamos a quitar por lo menos lo de escribe tu nombre para que se vea. Guardamos y vamos a probarlo en el navegador. Pues veamos el widget en funcionamiento. Si recuerdas, para empezar teníamos que escribir números. Si intento escribir letras, simplemente no las escribe. Estoy ahora pulsando sobre distintas letras y observa cómo no escribe nada, porque pusimos en forzar patrón, por lo tanto no lo permite. En cuanto escriba números, sí que deja. Y observa cómo ahora llevaba dos números y después un guión. Ahora escribo otro número, voy a poner por ejemplo 4, y ya inmediatamente el propio widget nos añade el guión, porque tiene que llevarlo a la fuerza. Ahora recuerda que tienen que ir letras. Si escribo cualquier otra cosa, un número, otra cosa, observa cómo se pone en rojo lo escrito, indicando que es un número incorrecto, un valor incorrecto que no se puede escribir ahí. Tienen que ser letras, y ahora lo ponga mayúscula o minúscula, porque fue lo que indicamos, las va a convertir en mayúsculas como tienen que ser. Ahora por ejemplo estoy pulsando en minúscula, pero nos la convierte en mayúscula. Y ahora después de la tercera ya va a incluir también la barra inclinada, porque tiene que llevarla. Y ahora queda de incluir otra letra. De nuevo, si pongo un número o otro símbolo da error, observa cómo se pone en rojo. Y ahora escribo una letra que va a ser en minúscula, porque también indicamos que tenía que serlo. Pues escribo cualquiera y observa cómo la pone en minúscula. Ahora sí, corresponde al formato que queremos, y por lo tanto cuando pulse abajo, recuerda que tenemos marcado un blur, lo valida como correcto. Así que creo que queda bien claro el poderío, la potencialidad que puede tener el uso de un sistema de este tipo. Pues recuerda, con estos 8, aquí aparecen 10, pero como B, estos dos son exactamente, hacen lo mismo, Y también hacen exactamente lo mismo, son 8 los caracteres que tenemos que recordar. Podemos crear expresiones que pueden ser, incluso, como podemos ver, muy complejas y que funcionan perfectamente. Tan sencillo, por ejemplo, para los números de la Seguridad Social en España, que lleva siempre dos números al principio, que es el código potencial, después lleva una barra inclinada, y después lleva, creo que son 6 números, tampoco estoy muy seguro, bueno, tendría que... Ya podríamos hacer, o si quisiéramos poner un punto separando esto de 3 y 3, también podríamos hacerlo, y con esto ya le indicamos un patrón que tiene que cumplir. De este modo tan sencillo podemos forzar a lo que se puede y no se puede incluir un campo de texto. Seguimos y vamos a ver ahora el segundo de los widgets, el widget de validación para áreas de texto.
De nuevo, como vamos a ver, con multitud de opciones y también con diferencias respecto al de área de texto. Una de ellas es que, como veremos ahora, aquí no podemos indicar un número máximo o mínimo de caracteres, pero sin embargo vamos a ver cómo el widget nos permite ir contando la cantidad de caracteres escritos y también indicarle la cantidad de caracteres que puede seguir escribiendo. Esto recuerda que en las áreas de texto puede ser muy importante, porque si eso después se manda a una base de datos, puede que en la base de datos haya un límite máximo de caracteres y en caso de que no se indique, puede que parte del comentario quede cortado y no se guarde en la base de datos. Para añadir un widget de validación de área de texto, bien, si quieres hacerlo todo de cero, sitúalo en un sitio del formulario donde esté vacío y pulsa, y recuerda que ya te añade tanto el área de texto como el sprite de validación. Si no, selecciona un área de texto que ya tengas creada, como es aquí esta, y pulsamos sobre el sprite de validación de área de texto, que como vemos se añade ya con un aspecto muy similar al anterior, con la pestaña para indicarnos su localización. En el inspector de propiedades presenta alguna diferencia respecto al campo de texto, el sprite campo de texto que vimos hace un momento, pero tanto el required como los estados previos, como mínimo y máximo de caracteres, son exactamente iguales. También el hint que podemos incluir para que aparezca hasta que se escriba. Lo mismo con validate on, que como vemos tiene las mismas opciones que también vimos antes. Y desde luego no vamos a repetir lo que vimos, pero sí, porque no lo dijimos antes y es importante, por lo menos para saberlo, aquí aparte de submit y blur, que ya dijimos también en change. Este es otra opción que es interesante, pero que hay que utilizar con mucho cuidado. Esto significa que si la marcamos, va a estar validando cada vez que escribamos un carácter nuevo en el campo. Eso que a veces puede ser muy útil, también puede ser un auténtico lío para el usuario, ya que en cada momento estará cambiando el color, el mensaje, por tanto quizás solamente en casos muy concretos debe utilizarse. Pero también saberlo es importante y no lo dijimos antes, así que queda aclarado. Ahora lo otro que ya vimos lo damos por visto y vamos a explicar lo nuevo que aparece aquí. Nuevo, como vemos, tenemos aquí en counter que tiene tres opciones. Una non, que indica, es la que aparece por defecto, que no va a llevar a cabo ningún tipo de cuenta con los caracteres que vayamos escribiendo. Pero están las otras hechas count, la segunda, que aquí vemos, que lo que hace en este caso es mostrar, ahora lo veremos, el número de caracteres que llevemos escrito. Si unimos este con validate on change, veremos cómo va cambiando cada vez que vamos escribiendo un carácter, indicándonos la cantidad, el número de caracteres que llevamos escritos. No creo que haga falta decirlo, pero recuerda que si en el momento de guardar, en cualquier momento como es ahora, nos indica que tiene que guardar nuevos archivos, en este caso para el sprite que acabamos de crear, pues pulsa OK, desde luego, para que los guarde en el servidor. Y observa cómo en la parte inferior derecha del área de texto aparece 0 de momento porque no escribimos nada. En cuanto empecemos a escribir, observa cómo tenemos aquí un contador de caracteres que va aumentando a medida que incluimos caracteres. Más aún, la otra opción que como vemos de momento aparece deshabilitada. Como decíamos antes, en este caso, a diferencia de en área de texto, el mínimo y máximo caracteres solo por sí mismo pues es difícil de saber sin saber el número. Así que para que esto se habilite tenemos que indicar aquí un máximo de caracteres. Vamos a poner, por ejemplo, pues 65, bueno, cualquier número, eso es lo de menos. Y en el momento en el que cambiamos, observa como aquí ahora aparece ya la posibilidad de indicar char remain. Pues ahora lo que va a ocurrir es justo que nos va a ir indicando cuántos caracteres podemos aún escribir. Si lo unimos de nuevo con change, va a hacer que, según vayamos escribiendo, nos vaya indicando el contador cuántos caracteres podemos escribir aún. Lo probamos de nuevo. Y observa cómo ahora aparece aquí el número de caracteres que podemos escribir. De momento este formato por defecto simplemente pone el número, no nos indica ni lo que hace ni lo que deja de hacer. Pero observa cómo ahora al ir escribiendo de nuevo, igual que hacíamos antes, y junto con validación on change, observa cómo va reduciéndose
el número de, y ahora observa cómo cuando llegamos no nos deja seguir escribiendo porque ya no podemos poner más, así que tendríamos que volver para atrás y así, por ejemplo. Aquí, como vemos, en cuanto marcamos aquí un máximo de caracteres, aquí también se marcó bloquear caracteres extra. Podríamos quitarlo, pero no tendría mucho sentido, ya que le permitiría escribir cuando después no se lo iba a validar. Así que en este caso, así tal como está, era lo que estábamos viendo ahora, como llegado al número máximo de caracteres, lo bloquea y no permite seguir escribiendo. Aquí vemos el mensaje que se muestra en caso de que supere el número de caracteres cuando valida, que podemos desde luego también modificar. Pero con el contador hace más sencillo que no aparezca después este mensaje, porque ya lo bloquea, como veíamos. Pero también, como veíamos, el contador de caracteres simplemente muestra un número aquí en la esquina inferior derecha del área de texto, y aunque muy probablemente la mayoría de los usuarios detesten de qué se trata, podría ser bastante más amigable que añadiéramos una etiqueta al contador. Así que vamos a ver cómo hacer para que aparezca una etiqueta con un texto delante del número. Vamos a seleccionar el spray, vamos a poner de momento aquí para que cuente el número de caracteres que se han escrito. Para ver la modificación que tenemos que hacer, vamos a pasar a vista split para ver el código. Voy a cerrar de momento aquí. Y aquí tenemos el código. Y podemos ver como aquí, después de este span, donde pone Count Sprites Area 1, aparece este espacio en blanco, que aquí es justo donde incluye el carácter, que lo hace de modo dinámico. Como lo hace de modo dinámico, nosotros tenemos que poner la etiqueta fuera de este span. Así que es tan sencillo como antes incluir aquí un nuevo span y poner entre las etiquetas span de apertura y cierre el texto que queremos que aparezca en la etiqueta, nada más que eso. Así que escribimos span y ahora aquí ponemos, por ejemplo, contador, dos puntos, y cerramos el span. Y con esto, sin más, si ahora guardamos y probamos, observa como ahora al lado de contador, al lado del número, aparece la palabra contador, y el número sigue cambiando a medida que vamos escribiendo. Si en lugar de contador fuera que queremos, pues tenemos que poner aquí otro texto para indicar los caracteres que podemos seguir, que nos quedan para escribir. Pues tendríamos que cambiar aquí y poner, por ejemplo, quedan, o lo que quisiéramos, vamos. Sería simplemente eligiendo el área de texto y aquí indicando en lugar del contador las que quedan, y ahora aquí simplemente cambiando en el span donde pusimos contador, poniendo, por ejemplo, quedan, y ya veremos ahora, no vamos a hacerlo porque simplemente veríamos como en este caso aparecería quedan e iría, justo porque es lo que indicamos aquí, reduciendo el número a medida que escribiéramos caracteres. Vamos a ver ahora cómo utilizar el widget de validación de las cajas de chequeo, de los checkbox. Un requerimiento que suele ser muy común en los formularios, cuando por ejemplo aparece una caja de chequeo que hay que marcar para aceptar las condiciones y términos de ese lugar donde nos estamos registrando, por ejemplo. Pues hacer esto con Dreamweaver es muy sencillo. Podemos de nuevo aplicarlo a una caja de chequeo ya existente, o bien añadiendo el widget de validación en un sitio del formulario que esté vacío. Ya añade tanto el widget como el elemento de formulario, como ya dijimos en los otros casos. Para aplicarlo a una única caja de chequeo y sin tener aún el elemento de formulario, es tan sencillo como pulsar sobre el widget, darle una ID, poner la etiqueta que aparece y posteriormente aquí indicar
que esté marcado required, como indica aquí, es uno solo, y aquí ponemos también required, podemos ponerlo por ejemplo. De este modo ya, en caso de que lo utilizáramos en un formulario, tendría que tener más para verlo, sería al enviarlo más completo, ya aparecería simplemente con esto si no se marca. Vamos a verlo en el caso de que en lugar de ser una caja de chequeo sea un grupo, porque aunque la utilización es igual de sencilla, ahí tenemos que tener en cuenta tanto el uso del widget como el diseño conjunto del formulario. Y en cuanto al diseño, sí que ya vamos a tener que trabajar un poco más. Porque como hemos visto también hasta ahora, para crear estos widgets de validación, Dreamweaver utiliza el tag span. Y cuando queremos validar un grupo de cajas de chequeo, como el que vemos aquí, en cuanto a validación es igual de sencillo que lo que acabamos de explicar. Pero el tema está en el uso de este tipo de etiquetas, que hace bastante difícil crear un diseño que use código válido y que se vea de forma correcta en cuanto a la presentación. Sin embargo, se trata también de un buen momento, una buena oportunidad de mostrar lo que es trabajar con Dreamweaver, porque Dreamweaver es una herramienta magnífica, pero que es un ayudante. No va a hacer el código PHP por nosotros, ni va a crear CSS, aunque nos ayuda mucho por nosotros. Es importante saber cómo, partiendo de la base que crea Dreamweaver, llevar a cabo después nosotros todas las modificaciones que necesitemos. Por eso, una vez más, insisto en que esa idea de que ya no es necesario saber XHTML o CSS o PHP es una auténtica barbaridad. Dreamweaver lo que hace es crearnos una muy buena base, un patrón de partida, que como estamos viendo nos ahorra una cantidad enorme de tiempo, pero a partir de eso no siempre tenemos que limitarnos a hacer las cosas del modo en que Dreamweaver lo hace. Y vamos a ver justo cómo modificarlo. Y el mejor modo para explicar esto que estamos diciendo es con un ejemplo práctico basado en el formulario que hemos estado usando hasta ahora. Planteamiento del problema a resolver. Si has seguido hasta aquí lo que llevamos hecho, ya sabes que este formulario tiene aquí un grupo de 5 cajas de chequeo que se muestran en 2 columnas, y cada una de estas columnas está formada por un div que está flotando, con float a la izquierda. Y ahí es donde se plantea el problema, porque lo que se hace cuando ponemos un widget de validación, como decíamos, es rodear aquello que va a ser validado por un tag span. Pero los tags span no pueden contener elementos de nivel bloque, que es lo que ocurre con los div, o lo que ocurre con las tablas, o lo que ocurre con los párrafos. Así que para poder validar de forma correcta estas cajas de chequeo, vamos a tener que modificar el tag que por defecto utiliza Dreamweaver para los widgets de validación. El tag span tenemos que cambiarlo por tag div. Así que vamos, como decíamos, a hacerlo en un ejemplo práctico, que es el mejor modo. Así que aquí tenemos nuestro grupo de cajas de chequeo y empezamos por marcar la primera de ellas. Si lo seguiste haciendo igual, pues donde pone curso flash, por ejemplo. Y pulsamos sobre el widget de validación, spray de validación checkbox, de la caja de chequeo, con lo que se le añade. Y ahora aquí tenemos en el inspector de propiedades la configuración. Dentro de la configuración pulsamos sobre Enforce Range múltiple, con lo cual se le va a aplicar a todas las cajas de chequeo que forman el grupo y no solo a aquella en la que lo incluimos. Y ahora aquí en el mínimo de selecciones vamos a poner 2. Se entiende perfectamente a lo que se refiere, que para que se valide tienen que estar marcados como mínimo 2 de los campos. Y ahora observa cómo al cambiar, si no pulsa Enter también, ya aparece aquí el número mínimo de selecciones no se ha alcanzado. Pero mira dónde aparece. Eso se debe justo a que se trata de un elemento inline y lo que necesitamos es convertirlo en un elemento bloque para poder colocarlo nosotros donde queramos. Ahí es donde se encuentra el problema. Pues ahora, como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a cambiar a vista split para tener el código y ver aquí, comprueba que tengas marcada en la pestaña para que sea todo el widget, y vemos aquí el código que ha incluido.
Estoy viendo también aquí que se marca un máximo de selecciones. Desde luego podríamos hacerlo si quisiéramos tener un número máximo de cajas de chequeo que se quisiera marcar, pero para dejar más claro el código no vamos a ponerlo, ponemos solo un mínimo para poder explicar mejor aquí el código. Vemos cómo este widget lo que hace es crear un span que rodea a la caja de chequeo, un span con ID Sprite Checkbox 1, que aquí vemos donde se abre y aquí donde se cierra. Pero vemos también en esta línea, justo después de donde se encuentra la caja de chequeo, vemos en esta línea cómo añade un nuevo span al que de clase checkbox min selección message, que es donde aparece el mensaje de que se ha seleccionado menos de los que hay que seleccionar. Aquí tenemos este otro span. En caso de que pusiéramos máximo, que era lo que ocurría antes, aparecerían dos span, uno para cada uno de los mensajes. Y como vemos aquí, este span lo incluye Dreamweaver automáticamente entre, aquí lo tenemos en esta parte, el propio elemento de formulario, la caja de chequeo, y su etiqueta. Va ahí metido en el medio y eso es lo que hace que aparezca tal como vimos antes. Esto es lo que tenemos que modificar. Así que entendido el problema, la solución. Vamos a tener que convertir estos span en div y vamos a tener que colocarlos de modo que se adecue. En este caso vamos a hacer que aparezca justo encima entre la pregunta y las cajas de chequeo, que aparezca el mensaje en caso de que haya error. Ahora aquí entra pues el saber moverse, trabajar en el código, que es fundamental. Como decíamos, queremos que aparezca justo aquí debajo, pero este span va dentro del conjunto, así que empezamos por coger span id Sprite Checkbox 1, lo cortamos y lo vamos a colocar justo debajo de la pregunta que incluimos en este grupo. Y como decíamos, tenemos que convertirlo en un div para que sea un elemento de bloque. Lo que hacemos así. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el mensaje. Lo seleccionamos cogiendo el tag span de apertura y de cierre. El otro no, de momento lo dejamos aquí, que es del otro div que acabamos de cambiar. Vamos a cortarlo y lo ponemos justo debajo y también lo convertimos en un div cambiando el tag aquí de apertura y de cierre. Y ahora nos queda aquí este otro tag de cierre colgando, que además os recuerda que ya no tenemos un span, ahora es div, pero tampoco tiene que ir colocado aquí, porque tenemos que colocarlo, queremos que este div rodee a todas las cajas de chequeo, no solo a la primera. Así que lo cortamos y nos vamos al final de las cajas de chequeo, nos colocamos justo antes, que es aquí es donde empieza el otro, así que me da igual antes o después de este otro cierre de div que tenemos aquí, que es justo el de las cajas de chequeo del conjunto, donde las incluimos. Ponemos aquí otro div de cierre, que recuerda que es el de el sprite de validación que colocamos ahí. Por lo tanto, de este modo, ahora sí, ya hemos modificado. Y si volvemos a modo diseño, seleccionamos el sprite y aquí ponemos en estado previo el de mínimo de selecciones los alcanza. Observa cómo ahora aparece encima, con lo cual permite mantener el diseño y que no se descomponga cuando aparezca el mensaje, que era lo que queríamos. Es una de las alternativas, podría haber más, pero sobre todo aquí, de nuevo, es la importancia de entender bien cómo trabajar con estilos y saber cómo hacer para situarlo en los sitios que queremos que pueda aparecer y que mantenga la estructura. Ahora, por ejemplo, vamos a marcar aquí que valide onChange, simplemente cuando marquemos ya indicará para ver el mensaje. Vamos a guardar y probarlo. Aquí tenemos el formulario. Y observa como ahora cuando marquemos hay que marcar como mínimo 2 y al estar en change, según marquemos 1, tiene que poner el mensaje porque indica que nos ha alcanzado el mínimo número de selecciones. Si pulsamos otro, pues ahora sí que ya lo cumple. Por tanto, aquí lo tenemos funcionando.
Aquí tenemos el elemento del mensaje, que desde luego también ahora, a través de su regla CSS, podemos cambiar la posición y una vez más, insisto en la importancia de entender el funcionamiento para conseguir el diseño justo que queramos. Por ejemplo, podríamos plantearnos, bueno, queremos que este mensaje aparezca más hacia la derecha, que quede justo coincidiendo con donde aparecen los dos bloques de la caja de chequeo, los dos div. Pues no estaría mal que intentaras hacerlo, es muy sencillo. Para el vídeo si quieres hacerlo, porque lo vamos a ver ahora también en el vídeo, pero en fin, son de ese tipo de autonomía que tienes que alcanzar para realmente quitar todo el rendimiento a Dreamweaver. En este caso, lo único que tienes que hacer es localizar el selector y darle un margen izquierdo con los píxeles necesarios para que se te vaya y que se centre. Tal como está así, pues unos 40 píxeles. Por ejemplo, en modo diseño, comprueba que marques, que selecciones. Aquí lo tenemos ahora seleccionado. Si no recuerda, también en modo all, tiene de esos nombres largos, pero la última parte, checkbox min selection message, el mensaje de selección mínima, que es justo el que queremos. Aquí lo tenemos. Y ahora simplemente aquí añadimos una propiedad, margen izquierda, y bueno, probamos, porque recuerda que también lo ves ahora en pantalla de diseño, 40 píxeles aproximadamente. Si quieres darle un poco más, pues cambias aquí a 45 hasta que quede en la posición justo que quieres que aparezca. Y ya sabes, practica, lleva a cabo cambios, modifica, que es la mejor forma de aprender. Nadie aprende a nadar viendo cómo nadan los demás. Una vez entendido el fondo, pues por ejemplo, no estaría mal que practicaras que el mensaje, en vez de aparecer arriba, que apareciera abajo, que apareciera en un lado. De cualquiera de las formas podríamos hacerlo sin demasiada complicación. O incluso entre los dos divs. Lo que pasa es que en este caso iba a cambiar el diseño porque tendrían que abrirse para que cogiera el mensaje. Pero también podría hacerse. Estás trabajando con 3 divs, con un float, así que simplemente sería cosa de localizarlos bien en el código. Terminamos viendo cómo aplicar el widget de validación a los elementos de formulario que llevan la etiqueta select, el tag select, que como decimos, como ya vimos, son tanto la lista desplegable como el menú desplegable y la lista. Cualquiera de ellos podemos aplicarlo. Es muy sencillo, vamos a verlo en el ejemplo del menú desplegable. Pulsamos sobre él para tenerlo seleccionado y recuerda que tal como lo tenemos, como lo creamos, no sé si está bien o mal, pero bueno, pusimos aquí uno que no puede ser elegido, lo deselecciona uno para que sea el mensaje que aparece. Lo compruebas aquí por si acaso, como vemos aquí no tiene valor. Esto tenemos que saberlo porque este es un valor inválido que no puede enviarse. Así que una vez sabido eso, con el seleccionado pulsamos sobre el widget de validación select, que como vemos ya se incluye aquí, y de nuevo en el inspector de propiedades podemos configurarlo. Vemos como aquí aparece valor inválido, invalid value. Pues lo que tenemos que hacer, recuerda que es el primero, por lo tanto en esa lista de array tal como se usa es un 0. Así que tenemos que poner aquí un 0 y con esto le estamos indicando que ese primer valor es inválido y como tal tiene que considerarlo. Pues nada más, ahora simplemente para verlo funcionando vamos a pulsar aquí Validate on Change, pero recuerda que en cada caso tienes que decidir si es mejor en Blur o en Change. Desde luego en Submit tiene que estar siempre, si no, no tendría sentido el widget, pero para verlo ahora vamos a poner en Change aquí también. Lo guardamos y lo probamos en el navegador. Recuerda que al introducir un nuevo widget te va a decir que tiene que crear nuevos archivos JS, dices que sí, como siempre, y aquí ahora lo tenemos. Seleccionamos cualquiera de ellos y como vemos nos da correcto, pero sin embargo si dejamos este, observa cómo nos indica que seleccionemos un ítem. También ya sabemos perfectamente cómo podemos cambiar aquí este texto y también podríamos modificar un poco su posición. También sabemos cómo, pues utilizando el margen, por ejemplo. Pero vemos como aquí, como con cualquier otro, está correcto, que es lo que indicamos. Y aquí el que es incorrecto.
Pues con esto terminamos con el tema de los formularios y del uso de los widgets de validación, clave para poder sumergirnos en el trabajo con tecnologías del lado del servidor. Cuando construimos sitios dinámicos vamos a estar usando formularios constantemente, así que tener un sistema para estar seguros que los datos que incluya el usuario estén en el formato correcto que queremos es una parte clave. Pero recuerda que esta validación del lado del cliente es la mitad de la historia, porque JavaScript puede estar desactivado en el navegador del usuario y con eso nada de esto funcionaría. Así que necesitamos comprobar también las entradas de usuario del lado del servidor con PHP. Además, igual que dijimos que trabajo con PHP va a hacer necesario el uso de formularios, que es el modo en el que en ese sistema dinámico se pone en contacto el cliente con el servidor. Pero si lo es en ese sentido, PHP necesita los formularios, más lo es en el sentido contrario. Un formulario no tiene sentido ninguno si no hay un script que vaya a procesar los datos, un script PHP, por ejemplo. A partir del siguiente video tutorial entramos en el apartado de sitios web dinámicos y lo haremos para empezar con un cursillo acelerado sobre lo básico de PHP. Desde luego no me creo eso de aprende inglés en 15 días ni aprende PHP en 15 días, pero será al menos un vistazo para los que ya conocen PHP o una primera y ligera aproximación para los que no lo conocen aún. Tras ese corto cursillo empezaremos ya con el trabajo con Dreamweaver como herramienta para la creación de sitios dinámicos con PHP. Pues nada más, en un día como hoy, que por aquí es fiesta nacional, la fiesta de la hispanidad, que ni siquiera sé si se celebra solo aquí en España o también en otros países protagonistas de ese encuentro o encontronazo, que con todas las luces y sombras hoy nos permite compartir una cultura y una lengua común que nos hace a todos más ciudadanos del mundo. Pero ahora que se vuelve, por desgracia, a escuchar a tanto histérico hablando de patriotismo, no quiero terminar sin decir que no existe mayor acto de patriotismo que el trabajo constante y bien hecho. Mientras determinada gente saldrá enarbolando banderas y lanzando gritos, gritando que es lo único que saben hacer, otros seguiremos trabajando humildemente y haciendo de verdad patria, no lo que hacen ellos con sus gritos, que simplemente levantan escalofríos y recuerdan tristes y antiguos tiempos de un país lleno de miseria, de hambre, de pobreza y falta de libertad. Pero en sus calles se oían gritos que hablaban del gran imperio español. Como dice una canción, por favor, no volvamos